manifiesto dice así: la crisis del dólar que sufre nuestro país en forma notoria y peligrosa desde hace al menos 2 meses ha dejado al descubierto las fallas fundamentales del modelo neoliberal que se instauró en la Argentina a partir del triunfo electoral de Macri en octubre de 2015. Ya nadie puede dudar de que las recientes corridas bancarias y los sofocones del Banco Central significan algo mucho más profundo y grave que una crisis pasajera que se arregla con una devaluación. La crisis es completa y ha destruido tanto la propuesta socioeconómica neoliberal del gobierno de Macri como la base de sustentación política de Cambiemos. Yo estimo que ni el presidente Macri, ni su alianza Cambiemos, ni ninguno de los partidos y grupos que lo componen tienen ya poder de iniciativa y tampoco poder de reagruparse nuevamente y hacer una nueva propuesta. Me parece que esto es una especie de alianza quebrada, que Dios quiera que dure hasta el 19, pero ya sin poder de iniciativa. No soy de los que cree que la Argentina está al borde de la disolución nacional. Me parece que no es para tanto, o al menos no estamos cerca de eso. Pero lo cierto es que nuestro país está entrando en una zona muy turbulenta, complicada y peligrosa, de la cual solo podremos salir con una propuesta política superadora, que ataque los problemas desde los cimientos mismos y no simplemente con soluciones superficiales y conformistas. Tal como están planteadas las cosas en la actualidad y agotado totalmente el proyecto neoliberal del gobierno de Cambiemos, la responsabilidad de ofrecer al país esa propuesta superadora queda en manos del peronismo y solo del peronismo. Esto es doble, no es una pedantería, no es sectarismo, no es exclusivismo, es la realidad. Eliminado Cambiemos como poder de convocatoria y como una solución de futuro queda el peronismo. No hay otra fuerza, objetivamente. No hay otra fuerza que pueda afrontar la situación, me refiero. Ya sea a partir de diciembre de 2019 o antes, si el gobierno sigue cometiendo errores de la envergadura de los que hemos sufrido en los últimos meses. Deseo que se llegue a las elecciones del 19, porque una interrupción anticipada en estas condiciones, sin una solución alternativa clara y sólida que reemplace al actual gobierno, podría ser peor para nuestro país. Lo digo sinceramente, ¿eh? Por más que el gobierno ha cometido horrores, no solamente errores, es preferible, me parece, una razón de conveniencia para el país, que lleguemos al 19. La situación se torna más delicada aún porque el peronismo está sufriendo su propia crisis, que es tan profunda como la del país y muy grave, porque se trata de una crisis de identidad. Y esto es grave. Cuando uno pierde su propia identidad, las personas suelen volverse locas. Las organizaciones también se dislocan. Las múltiples divisiones que aquejan al movimiento, tanto en su sector político como en el gremial, y que aumentan día a día, indican claramente que después de la muerte de Perón, la dirigencia peronista se ha ido alejando cada vez más del pensamiento político de su fundador. Entro en un terreno resbaladizo que va a tocar sensibilidades, es indispensable que lo tratemos. Algo le está pasando al peronismo y ya lo veremos qué es en profundidad. Por eso hemos tenido gobiernos formalmente peronistas, pero de hecho neoliberales, es decir, de derecha, como se dice ahora, u otros de tipo socialdemócrata, o sea, de izquierda, pero ninguno de ellos ha aceptado y aplicado el legado político que Perón dejó a los argentinos en su mensaje a la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1974, que él mismo tituló Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Ese modelo argentino, hagan memoria, nunca fue mencionado por un dirigente peronista de envergadura o por un gobernante peronista. Nunca. Y han pasado ya varios años, ¿no?, desde la muerte de Perón. A su vez, en ambos grupos, formalmente peronistas, el cercano a la izquierda y el corrido a la derecha, se han ido delineando distintas candidaturas presidenciales, pero en los dos casos siempre lo es con dirigentes que formaron parte del gobierno anterior, de que fue derrotado en 2015. Simultáneamente,
Esos mismos dirigentes han llevado su enfrentamiento al extremo de exigir la exclusión del otro, en forma intransigente. Si está fulano, nosotros no, acá no tiene cabida mengana, en forma muy intransigente, a pesar de que, insisto, todos ellos, sin excepción, formaron parte del gobierno que fue derrotado el 10 de diciembre o en octubre del 2015. No es así como debe encararse la elección de candidatos en el movimiento peronista. La gravedad de la situación del país exige que resolvamos este problema de las candidaturas, me refiero, con total sinceridad y también con mucha prudencia y sensatez. En primer lugar, convengamos en que el movimiento tiene distintas alas o sectores que legítimamente pueden diferir en más de un aspecto. Esos diferentes sectores también existieron en vida de Perón. Lo importante es aceptar que ambos sectores pueden convivir dentro del movimiento, pero ninguno de esos o de ellos representa al peronismo como tal, sino que son parte de un todo que necesita indefectiblemente una conducción abarcadora que los una alrededor de un proyecto nacional común. De lo contrario, no hay peronismo ni movimiento. No hay un peronismo de izquierda, no hay un peronismo de derecha. Si se le pone el calificativo es porque ya no es peronismo, abarcador, movimentista me refiero. Y ese es el centro de la cuestión. La propuesta o proyecto tiene que ser nítida y verdaderamente peronista. Y la conducción debe ser movimentista, es decir, debe contener a todos los sectores internos. Esa es la fórmula mundialmente novedosa y exitosa que empleó Perón para liberarnos de la dependencia. Créanme, no hay otra. Para que no queden dudas, debemos reconocer que los seguidores de Cristina de Kirchner, vamos a dar nombre y apellido, con el respeto debido, los seguidores de Cristina de Kirchner, igual que los seguidores del llamado peronismo racional, como la prensa de derecha quiere hacernos creer, caben dentro del movimiento peronista. Todos caben, son peronistas, todos son peronistas. Pero por lo visto hasta ahora, ninguno de los dos puede conducir a todo el movimiento. Esto es lo esencial. Son peronistas, pero no pueden conducir a todo el movimiento. Se han transformado en sectores, en alas, no digo en facciones porque es un poco peyorativo. Ambos sectores adolecen del mismo problema, no tienen en este momento un proyecto nacional verdaderamente peronista y no están en ánimo de conducir desde una posición abarcadora y comprensiva a todo el movimiento, sin desmerecerlos, no faltándoles al respeto. Son solo alas o sectores o sectores del movimiento. Ese es el motivo central que me lleva en esta situación tan delicada para nuestro pueblo a asumir la responsabilidad de impulsar una nueva propuesta electoral peronista que supere la división actual, cree las condiciones para recuperar la unidad del movimiento y logre el triunfo en 2019. Sinceramente creo estar en condiciones de dar este paso adelante, ya que tengo un largo camino recorrido lealmente en el movimiento y he sido colaborador directo del general y el principal propulsor de la estabilidad del gobierno constitucional que presidió la vida de Perón, así como su defensor jurídico y político, cuando la dictadura militar cometió el atropello de encarcelarla durante más de 7 años. Créanme que me siento orgulloso de este currículum y lo voy a emplear. Lo voy a hacer funcionar a favor del país y del peronismo en este momento. Por otro lado, y debido a una decisión personal, consciente, voluntaria, no he querido inmiscuirme en las luchas internas ni he aceptado comprometerme en ninguna de las 2 experiencias de gobierno prolongado que ha tenido el peronismo. Renuncié a colaborar en el gobierno del doctor Menem cuando adoptó abiertamente un programa neoliberal y de dependencia hacia Estados Unidos, y nunca busqué acercarme al gobierno de los doctores Néstor y Cristina Kirchner, porque desde el día que asumió cada uno de ellos fue clara para mí su inclinación hacia posturas de izquierda que significaban una amputación del pensamiento político de Perón. Es una opinión personal. Sin ánimo de ofenderlos, debo decir que objetivamente ni la experiencia menemista ni la subsiguiente propuesta kirchnerista expresan para mí realmente al peronismo de Perón. Es decir, no son ni fueron nunca un movimiento nacional, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Grabémonos esta definición porque es de Perón. Responden a otra concepción del hombre y de la vida que los peronistas de Perón, siguiendo al propio general,
respetamos pero no compartimos. En definitiva, y para decirlo en pocas palabras, mi propuesta para el 19 es volver a las fuentes, volver a Perón, tanto en su propuesta nacional y popular como en su forma de conducción abarcadora y movimentista. Y creo adecuado denominar a esta propuesta con el nombre de reafirmación y recuperación peronista, porque de eso se trata, de reafirmar y recuperar al peronismo como un movimiento nacional y popular de liberación, insisto, profundamente humanista y profundamente cristiano. Reitero esta definición, insisto, dada por el propio general, porque es la piedra basal de todo nuestro edificio político, actual, pasado y futuro. Eso no cambia. Ya llegará el tiempo de definir una candidatura presidencial, cosa que me han preguntado mucho. Llegará el tiempo, no es este. Hoy lo prioritario es formular esta propuesta y abrir el camino para su triunfo en 2019. En sucesivas charlas y notas desarrollaré el contenido programático de mi propuesta. En este mensaje puntualizaré solo 3 ideas básicas que deben servir como marco del proyecto peronista para el 19. La primera de ellas es que toda propuesta verdaderamente peronista debe partir del concepto de soberanía política, de tercera posición me refiero. En otras palabras, para que sea peronista el proyecto debe proponerse liberarnos de toda dependencia extranjera, ya sea de la tutela del Fondo Monetario Internacional, de una o varias superpotencias o del poder financiero mundialista, de los bancos. Eso no significa caer en bravuconadas y desafíos ingenuos e innecesarios o en jolgorios más cercanos a una tribuna futbolera que a un equipo de gobierno. En ese sentido, la gravedad de las medidas a tomar exige una gran seriedad en su preparación y en la forma en que se vayan a transmitir. Esto es fundamental, porque a veces la forma es lo que nos desprestigia. En segundo lugar, un desafío de tal envergadura requerirá un gran esfuerzo y el acompañamiento plenamente consciente de una amplia mayoría de argentinos, para lo cual es necesario que nuestra propuesta sea sólida y esté representada por hombres y mujeres intachables en cuanto a su capacidad y a su moralidad. Acuérdense que Perón, cuando vino en el 73, no quiso ganar con el Partido Justicialista solamente y formó el Frejuli, en donde estaba, casi les diría, todos los matices de movimiento nacional y popular habidos y por haber en la Argentina. Eran como 8 o 9 partidos. Finalmente, es imprescindible reconocer que se han cometido errores y que esos errores fueron los responsables principales de nuestra derrota en 2015. Seamos humildes, se cometieron errores. Que son exagerados por la oposición, es cierto, pero hubo errores y por eso perdimos. De otra forma, no se explica que por primera vez en nuestra historia haya triunfado un proyecto claramente neoliberal en elecciones libres. Para no repetirlos, la autocrítica es indispensable. Hasta acá llego. En la segunda parte, con Quique y con Paola vamos a dialogar sobre esto.